mi nombre es John. En el 2013, yo hacía parte del batallón de contraguerrilla número 69 del Ejército Nacional. Ese día, estábamos desplegados en una zona caliente del sur del Tolima, cerca de Bilbao. Monte denso, espeso, lleno de neblina y silencio. Allá, el peligro no siempre viene con fusil. A veces, camina en puntas de pie. Llevábamos varias horas apostados en una loma, esperando órdenes. A eso de la medianoche, llegaron las coordenadas para avanzar. Recogimos todo de una. No era momento de pensar, ni de hablar. Solo de cumplir. Después de casi una hora de marcha en silencio, bajo una luna que apenas se dejaba ver entre las nubes, llegamos a una quebrada. El agua bajaba fría, susurrando entre las piedras como si advirtiera algo. Uno de los muchachos cruzó primero para ayudarnos. Los demás lo seguimos, en fila india. Fusil en alto. Ojos al frente. Al otro lado, seguimos caminando otro buen rato, hasta llegar al punto. Nos ordenaron establecer posición y hacer reporte. Yo me senté un momento sobre un tronco caído, junto a dos compañeros. El cuerpo pedía sueño, pero uno no se atreve a cerrar los ojos en el monte. Uno de ellos, agotado, me dijo que había perdido su pañoleta cruzando la quebrada. Dudé en acompañarlo, pero el compañerismo en la selva no se discute. Cargué el fusil y nos devolvimos. La noche se sentía extraña. Pesada. Como si el monte nos estuviera mirando. Avanzamos en silencio. Solo el crujido de las botas sobre las hojas. Al llegar de nuevo a la quebrada, vimos la pañoleta atrapada entre dos piedras. Mi compañero se agachó a recogerla y en ese instante lo vi. Una figura. Del otro lado del agua, entre los árboles. Me quedé quieto. Parce, ahí viene algo, le dije en voz baja. Saqué el celular, prendí la linterna y apunté hacia la silueta. Y ahí estaba. Era un niño. Rubio. Monito. Pies descalzos. La ropa, como sacada de otra época. Pálido. Como si el sol nunca le hubiera tocado la piel. Le hablé. Mijo. ¿Y usted qué hace por acá? ¿Dónde están sus papás? El niño no respondió. Pasó caminando entre nosotros, como si no existiéramos. No dejó ni el sonido de un paso. Solo el silencio. Nos miramos, sin saber qué pensar. ¿Un niño? ¿A esa hora? En medio de la selva, donde no hay veredas, ni señales de vida civil. Sentí un frío en la espalda. Ese miedo que no grita, el que se instala en el estómago y no se va. Volvimos con la tropa. Nadie dijo nada. En el monte, es mejor no preguntar. Ya en la madrugada, cuando estábamos alistando el desayuno, un compañero me pidió que lo acompañara a buscar agua a una casa que habíamos visto bajando por el filo. Era una casa vieja, hecha en tabla. Esas que uno no sabe si están habitadas o son pura ruina. Nos recibió una señora mayor, con una muchacha joven. Adentro olía a madera mojada, a panela, a campo viejo. Mientras llenábamos las cantimploras, escuché la risa de un niño adentro. Me asomé, curioso, y lo vi. Un niño. Rubio. De ojos claros. Y aunque no podía asegurarlo, se parecía demasiado al que habíamos visto horas antes en la quebrada. Sentí un vacío en el pecho. Me acerqué a la señora. Disculpe, ¿él es su hijo? No, mijito. Es mi nieto. Tiene 5 años. ¿Y salieron esta madrugada? La señora me miró raro y negó con la cabeza. No, mijo. Aquí no salimos. ¿Y dónde íbamos a salir a esa hora, con lo que da miedo esta montaña? Le conté, entonces, lo que habíamos visto. No por buscar explicación. Solo porque algo por dentro me pedía contarlo. Un
viejo que estaba sentado en el portal, fumando en una pipa de barro, soltó una risa entre dientes. Eso que usted vio fue un tunjo. Me quedé callado. El viejo hablaba con esa voz pausada, como quien ya vio demasiado. Por aquí, en estos montes, hay huacas. Los indígenas escondían sus tesoros. Y dejaban un espíritu pa que los cuidara. Eso es un tunjo. A veces se le aparece a uno como niño. A veces como bicho. Pero nunca es lo que parece. Le pregunté, casi en susurro, ¿y si uno lo toca? El viejo me miró serio. La voz se le puso más grave. Entonces se le pegan los pies. Y empieza a pesar y a pesar. Las piernas se le doblan, se alargan. Y cuando venís a ver, ya no es un niño. Es otra cosa. Tragué saliva. Él soltó una risa bajita. Pero si uno tiene la malicia, si uno sabe, le echa saliva. Y el tunjo se vuelve oro. Da el tamaño en que lo viste. Salimos de esa casa con una mezcla de respeto, miedo y algo que no sabría cómo llamar. Desde ese día, cada vez que veo un niño donde no debería haber uno, rubio, callado, siento que el monte me está mirando. No sé si fue real. No sé si lo imaginamos. O si simplemente el monte nos estaba poniendo a prueba. Pero esa noche, en una quebrada cualquiera del sur del Tolima, me crucé con algo que no era de este mundo. Y el monte nunca olvida. Nunca he sido de esas personas que cuentan historias de miedo en reuniones. No porque no tenga una, sino porque hay cosas que, cuando se dicen en voz alta, parecen cobrar fuerza. Como si nombrarlas les diera permiso de volver. Pero últimamente he escuchado demasiados relatos. Demasiadas historias parecidas a la mía. Y ya no sé si guardar silencio es más seguro. O más peligroso. Desde que era muy niña, han pasado cosas que no entiendo del todo. Cosas que, hasta hoy, prefiero no mirar de frente por mucho tiempo. Mi mamá me lo contó hace poco. Una madrugada, cuando yo tenía tal vez 3 o 4 años, me encontró dormida en el suelo de la casa. No me había caído. Estaba acostada. Tranquila. Como si alguien me hubiera bajado de la cama con cuidado. Yo no recordaba nada de eso. Pero esa no fue la noche que marcó mi vida. Fue otra. La que todavía sueño. Soy de Cúcuta, norte de Santander, pero durante muchos años viví en Los Patios, un municipio vecino. Un lugar cálido, de gente amable, con calles tranquilas y un aire pesado que a veces parecía arrastrar cosas que no se ven. Corría el año 2005. Yo tenía 5 años. Nos habíamos mudado a un apartamento pequeño, recién construido, en un barrio donde todo aún olía a cemento fresco, polvo y pintura. Las paredes estaban limpias, pero frías. Como si la casa aún no se acostumbrara a tener gente adentro. La mudanza fue un caos, cajas por todas partes, colchones tirados en el suelo, muebles sin armar. Esa primera noche, mis papás durmieron en la sala, sobre una colchoneta vieja y una alfombra raída. Mi hermanito y yo compartíamos una cama improvisada en lo que sería nuestra habitación. Todavía no había puertas. Solo una cortina delgada, colgada de una varilla oxidada. Era una noche densa, caliente. Una de esas noches de agosto que no dejan respirar. Recuerdo que me desperté con una sed desesperante. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido de un ventilador en algún lugar del apartamento y los ladridos lejanos de un perro. Me levanté descalza, con los pies pegándose al suelo frío, y caminé hacia la cortina. Pensé que mi mamá estaría del otro lado, y como cualquier niño pequeño, buscaba su compañía antes de ir por el agua. Y entonces, la vi. Vi su silueta. Inconfundible. Estaba de pie. Quietica. A contraluz.
Tenía esa postura serena que siempre me daba tranquilidad. El mismo perfil. La misma forma de pararse. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí. Esperándome. Pero algo no estaba bien. Un escalofrío seco me recorrió desde la nuca hasta la columna. Y sentí un frío que no venía del aire. Era un frío que nacía adentro de mí. Un frío antiguo. Como si lo que estaba viendo no debiera estar ahí. Y en ese momento, lo sentí. Una presión sorda. Una voz muda que no venía de afuera, sino de algún rincón profundo de mi pecho. Me decía, casi sin palabras, mira atrás. No quería hacerlo. Me resistí. Pensé que era mi imaginación. Pero el silencio se volvió un zumbido agudo en los oídos. Como si el mundo hubiera dejado de moverse. Me giré. Despacio. Y ahí estaban mis papás. Dormidos. Juntos. Mi mamá, claramente acostada al lado de mi papá. Entonces volví la mirada hacia la figura detrás de la cortina. Seguía ahí. Inmóvil. Pero ahora que sabía que no era mi mamá. Todo cambió. Tenía su cara, sí. Pero era una copia mal hecha. Una máscara mal puesta. La sonrisa estaba torcida. Como si la piel no encajara bien en esa cara. Y los ojos. Dios, esos ojos. Eran demasiado oscuros. Vacíos. Como si algo se asomara por dentro, algo que no sabía cómo fingir ser humano. No grité. No sé por qué. Tal vez porque algo dentro de mí entendía que no debía hacerlo. Que cualquier ruido podía ser una invitación. Me di media vuelta. Sin apurarme. Caminé en silencio hasta la cama y me metí bajo las cobijas como si fueran una muralla mágica. Cerré los ojos con fuerza. Y recé. No sé qué recé. Solo lo hice. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a romper las costillas. No escuché pasos. No sentí movimiento. Pero sabía que seguía ahí. Sentí su presencia como si se hubiera pegado al aire. Como un olor que no se va. Pasaron los años. Y aunque nunca volví a verla con mis ojos, la he soñado muchas veces. Y a veces, cuando despierto de esos sueños, la cortina de mi habitación se mueve sola, aunque no haya brisa. Mi abuela, que era muy supersticiosa, decía que los niños sin bautizar están expuestos. Que hay cosas que los buscan. Que los llaman. Sobre todo en tierras donde los muertos no descansan. Yo no fui bautizada sino hasta los 6 años. Y desde entonces he sentido que algo me sigue. No todos los días. No todo el tiempo. Pero de vez en cuando estoy sola, o la casa está en silencio, la siento otra vez. Como si en cada apartamento, en cada cuarto oscuro, hubiera un pedazo de ella esperando volver. No he buscado ayuda espiritual. Tal vez por miedo. O tal vez porque si lo hago, tendría que aceptar que lo que vi fue real. Que no fue un sueño. Y que nunca se fue del todo. A veces, cuando todos duermen, siento que alguien me observa desde el umbral de la puerta. No se mueve. No habla. Solo mira. Una presencia muda, como un eco que no se apaga. Y tengo miedo. Porque sé que algún día, cuando menos lo espere, esa figura volverá a cruzar una cortina. Pero esta vez, no vendrá solo a observarme. Esta vez, vendrá a quedarse. En los pliegues antiguos de Bogotá, donde las calles empedradas aún susurran secretos y las ventanas viejas crujen como si respiraran, hay barrios que conservan más que su arquitectura, guardan memorias, presencias, pactos. Uno de ellos, empotrado en la falda oriental de los cerros, es La Perseverancia. Antes, mucho antes, conocido como el Barrio Obrero. Allí,
entre muros de bahareque y tejados agrietados por el tiempo, vivió una mujer que, hasta el día de hoy, nadie se atreve a nombrar sin antes persignarse. Doña María Elvia de López Márquez. La conocían por ser rezandera, beata, amiga del párroco y fiel asistente a la misa de 6. Su andar era lento, pero firme, sus ojos, oscuros como las madrugadas sin luna. Siempre llevaba un rosario entre las manos, y quienes la saludaban juraban que a veces sus dedos no se movían por fe, sino como quien invoca algo. Pero detrás de esa devoción férrea, de ese olor a alcanfor y veladora, se ocultaba un secreto que solo los más viejos del barrio se atrevían a comentar en voz baja. Doña Elvia hablaba con los muertos. Y más que hablar, les pedía favores, y ellos, los del otro lado, se los cumplían. Una noche de agosto, húmeda y neblinosa como tantas en la capital, se armó tertulia frente a su casa. Sillas plásticas, tinto recalentado y una que otra botella de aguardiente. La gente hablaba de todo y de nada, de política, del alza en la carne, de si el diablo vive en la avenida Caracas. El aire estaba pesado, denso, como si algo flotara en el ambiente y nadie quisiera nombrarlo. Entre los presentes estaba un hombre del barrio al que todos llamaban Limas. Delgado, vivaracho, de esos que saben abrir cerraduras con un clip y desaparecer billeteras con una sonrisa. Nadie lo confrontaba, al fin y al cabo, nunca robaba dentro del barrio. Pero esa noche, sus ojos brillaban con otra intención. Doña Elvia, sin saber quizás lo que desataba, o sabiéndolo perfectamente, mencionó con orgullo que acababa de traer una grabadora nueva desde San Andrés. Una Sony, original, dijo. Y ese brillo codicioso se encendió en los ojos de Limas como fuego mal apagado. Pasada la medianoche, cuando las sombras se alargaban y la tertulia comenzaba a disiparse, Limas fingió una ida al baño. Tomó un desvío entre las matas de arrayán y se deslizó hasta la parte trasera de la casa de Doña Elvia. Sabía que ella estaba con el grupo. Sabía que no había nadie más adentro. O al menos, eso creía. Saltó la verja con la agilidad de quien ha hecho esto muchas veces. Al apoyar los pies en el suelo del patio, el ambiente cambió. Ya no era solo la humedad bogotana lo que le helaba los huesos. Era otra cosa, un silencio que no era natural. El tipo de silencio que uno solo encuentra en los cementerios después de las 3 de la mañana. Entonces, los escuchó. Pasos. Risas. Voces susurrantes. Pero no eran voces humanas. No del todo. Eran ecos que parecían venir de lugares muy profundos, de túneles invisibles entre la realidad y lo otro. Limas se paralizó. Un sudor frío le bajó por la espalda. Tal vez dejó la radio prendida, pensó. O alguien entró antes que yo. Retrocedió en silencio, sin mirar atrás, y regresó al grupo. Se sirvió otro trago de chicha, pero la mano le temblaba. Doña Elvia, dijo, forzando una sonrisa, pasé por su patio, ¿usted dejó gente en su casa? Juraría que oí risas y voces. Ella lo miró con una calma que rayaba en lo aterrador. Sus ojos, normalmente apagados, parecían 2 carbones encendidos. En mi casa no hay nadie, mijo, susurró. Al menos no nadie vivo. La reunión se apagó de golpe. Nadie volvió a reír. Nadie volvió a brindar. Y aunque Limas trató de hacer chistes, de restarle importancia, la semilla ya estaba sembrada. Esa misma noche, contra todo sentido común, regresó. Esta vez decidido. No me voy a dejar espantar por cuentos, masculló. Lo que oí fue gente. Punto. Pero el ambiente ya no era solo frío. Era antinatural. Como si el aire tuviera peso. Como si cada paso suyo retumbara en un mundo distinto al que pisaban sus pies. Cuando llegó a la puerta trasera, se detuvo en seco. Un alarido, ni humano ni animal, le perforó los oídos.
Las risas se convirtieron en gritos de ultratumba y en segundos la casa entera pareció despertar. No con vida, sino con algo peor, con presencias. Presencias antiguas, dolientes, atormentadas y rabiosas. Un golpe invisible lo lanzó hacia atrás. Rodó por el suelo. Las luces dentro de la casa titilaban, aunque nadie las había encendido. En las ventanas, siluetas oscuras lo observaban, inertes. Un coro de lamentos lo envolvía, cada voz más desgarrada que la anterior. Salió corriendo. No dijo nada. No pidió ayuda. No regresó por su chaqueta. Solo corrió. Los vecinos lo encontraron al amanecer, encogido en la banca frente a la iglesia, temblando como un niño. Murmuraba incoherencias, no eran personas, me miraban, me seguían. Cuando al fin pudo hablar, doña Elvia se acercó, con ese paso lento que hacía crujir la tierra. Se lo advertí, dijo. No eran gente. Eran las benditas ánimas del purgatorio. Y nadie volvió a preguntar. Lo que pocos sabían, o no querían aceptar, era que doña Elvia visitaba con frecuencia el cementerio central. Allí, sin temor, recogía flores marchitas de tumbas olvidadas. Las llevaba a su altar en casa, junto a velones blancos, vasos de agua clara y monedas de cobre. Sus rezos eran largos, murmurados, en un idioma que no siempre parecía español. Le pedía a las ánimas que la protegieran, que cuidaran su hogar, que cobraran por ella cuando alguien osaba romper el pacto. Y ellas siempre respondían, porque hay deudas que no se pagan con dinero. Desde aquella noche, Limas jamás volvió a mirar la casa de doña Elvia. Y aunque la mujer murió años después, la propiedad permanece cerrada. La maleza se ha tragado el solar, pero dicen que si uno pasa despacio, al caer la noche, aún se oyen risas, pasos, oraciones entre dientes. Las ánimas no descansan. Ellas no olvidan. Y todavía vigilan.